soy Brenda Gendín, para los que no me conocen, soy licenciada en Relaciones del Trabajo, con una maestría en Coaching y Cambio Organizacional y certificada internacionalmente en marca empleadora. Trabajé un montón de años en organizaciones, en todo lo que tiene que ver con la gestión y con atracción de talento, hasta que emprendí mi propio camino de generar mi bucle y poder conectar cada vez a profesionales con organizaciones. Bien, y bueno, hoy vamos a estar hablando de cómo poder medir el impacto de marca empleadora y poder gestionar el cambio en la organización. Pensamos y en general, ¿no? Hablamos o se viene hablando mucho de toda esta transformación del rol de recursos humanos y cada vez un enfoque apuntamos como a ser socios más estratégicos del negocio. Yo les comparto siempre desde mi mirada y desde mi experiencia, que es desde el ámbito de HR, ¿no? Y viene habiendo como este cambio de paradigma de pensarnos cada vez como más socios estratégicos de negocio. Y para que realmente nos podamos ganar ese lugar como socios estratégicos y podamos tener ese rol y nos puedan escuchar, no podemos pensar una estrategia de marca empleadora desconectada del negocio. Necesitamos empezar a conectar, si no lo estábamos haciendo y si lo veníamos haciendo, conectarlos aún más con qué está pasando en el negocio, para que nos escuchen, para que tengamos ese lugar en la mesa chica, para entender desde la estrategia. Marca empleadora no puede ser algo que está lindo, que está de moda, sin una estrategia que haya por atrás y que no esté conectada con qué está pasando en cada una de las organizaciones de ustedes. Es fundamental que podamos conectar a la estrategia con el negocio. Como les contaba un poco en base a mi background, ¿no? En esta charla decidí como combinar estas dos pasiones mías que vienen por el lado del coaching, la gestión del cambio en las organizaciones, con la marca empleadora, y a partir de qué vamos viendo, con qué nos vamos encontrando también en las empresas con las que venimos trabajando, vamos a estar hoy viendo estas 7 etapas para la hora de poder implementar nuestra estrategia de marca empleadora y no quedarnos en el camino, ¿no? Y lo primero que tenemos que pensar es con esto de, bueno, ¿por qué necesitamos cambiar? A mí me gusta mucho un autor que se llama John Kotter, que habla de generar el sentido de urgencia, ¿no? Cuando queremos lograr un cambio en la organización, y si veníamos sin una estrategia de marca empleadora, o si veníamos con una estrategia y ahora la queremos cambiar y queremos generar un cambio y queremos que pase algo en la organización que hoy no está pasando, necesitamos poder mostrarle al negocio, por eso tenemos que estar siempre conectados en que puedan ver esa urgencia, que entiendan cómo hoy no estar prestándole atención a esta gestión de la marca empleadora, a estar pasando estos aspectos por algo, están interfiriendo e impactando directamente en el negocio. Ahora, para poder hacer eso, necesitamos hacer un poco de investigación, necesitamos poder recolectar información tanto interna como externa de qué es lo que está pasando en la organización. Cuando hablamos de recolectar información interna, tiene que ver con entender, bueno, cuál es ese dolor, esa piedrita que está teniendo hoy la organización que le impide o crecer lo rápido que quiere crecer o ser lo efectiva que quiere ser. O sea, y para todo esto necesitamos saber cómo está parada nuestra organización, ¿sí? ¿En dónde está parada nuestra empresa? ¿Cuánto me está llevando hoy contratar a una persona? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto tiempo está esa persona en una organización? Necesito entender quiénes son los talentos claves, o sea, necesito poder entender ¿dónde está el foco? Hay empresas que por ahí se dan cuenta que no les llegan, digamos, ningún tipo de, no les llegan perfiles a la organización porque son empresas tipo startups, son empresas mucho más nuevas que están recién arrancando y no tienen una marca conocida, ¿no? Eso nos pasó, empezamos a trabajar hace 2 años con una empresa cuando eran 3 personas, desde cero, su marca empleadora. Bueno, hoy son 130. Obviamente su foco y su mirada y sus necesidades van cambiando a lo largo del tiempo.
tiempo. Cuando sos 3 personas y no te conoce nadie, necesitas por lo menos que te empiecen a conocer. Es distinto el desafío y la información interna que va a tener esa organización que la información que van a tener empresas mucho más grandes, que por ahí ya tienen cierto renombre, por ejemplo, no sé, empresas como PwC tienen obviamente una marca recontra reconocida, son súper sólidas. Ahora el desafío de traer perfiles de ciberseguridad les sigue siendo un desafío por el rubro con el que se los asocian y por donde tienen la mayor reputación. Entonces necesitamos entender y cada organización en donde están ustedes va a tener una realidad distinta. Entonces, entender internamente dónde están parados les va a permitir pensar y pararse estratégicamente hacia el cambio. Lo otro, tenemos que poder entender también, bueno, dónde está nuestra organización en el mercado. Digo, ¿cómo estamos parados? ¿Estamos por arriba del promedio? ¿Estamos por debajo? ¿Estamos en el promedio, pero queremos ser mejores que la media? Ni siquiera estamos llegando a la media, queremos ser tops en nuestra industria. Toda esta información nos va a dar un montón de contexto para sentar las bases y poder entender y poder empezar a transitar ese camino de entender a partir de dónde estamos hacia dónde queremos llegar. Pero es importante que tengamos toda esta información de contexto. Por otra parte, hablamos de generar, de proporcionar evidencia. Esto es muy importante cuando nosotros nos sentamos a hablar con el negocio, si necesitamos que finanzas nos apruebe un presupuesto, o sea, necesitamos mostrar evidencia interna de la organización y también de mercado, y también mostrar datos de distintos estudios. Cada vez hay más estudios, hay más datos que comprueban cómo el nivel de compromiso de los colaboradores impacta en la gestión del desempeño, que empresas con una marca empleadora sólida reducen los costos de contratación, que mejoran los índices de retención. O sea, hay por suerte cada vez más información y más datos de la materia. Busquen cuáles son los que se relacionan o las métricas que les van a dar contexto en base a esta situación actual de su organización, y en base a eso van a tener mucha más solidez al momento de presentar un caso y poder mostrar esta información de negocio. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta una vez que empezamos a generar este sentido de urgencia y que relevamos toda esta información es que tenemos que poder conseguir el apoyo adecuado. Y esto siempre hay, ¿no? Como esta interna de, bueno, ¿quién lleva adelante el proceso de marca empleadora? ¿Lo tiene que llevar HR? ¿Lo tiene que llevar marketing? Bueno, estemos donde estemos, nadie logra implementar una estrategia de employer branding solo en una organización. Digo, a menos que sean las organizaciones de 3 personas, es muy difícil. Las organizaciones son cada vez más especializadas, más interdisciplinarios. Entonces, necesitamos el apoyo, necesitamos involucrar a gente desde otras áreas. Necesitamos que esté involucrado marketing, necesitamos que esté involucrado comunicación, necesitamos que esté los stakeholders involucrados. O sea, necesitamos no solamente saber hacia dónde vamos a querer ir, sino conseguir que la gente adecuada se suba al barco con nosotros y nos acompañe en este viaje. Desde antes tengamos la adhesión y el apoyo de estos sectores y de estos jugadores, más fácil nos va a hacer generar cambios en la organización y que las personas entiendan hacia dónde estamos yendo, que se suban al barco con nosotros y que los distintos sectores también nos den y nos faciliten y nos acompañen con los recursos que necesitamos para poder llevar adelante toda la estrategia de employer branding. ¿Y cómo hacemos para que la gente adecuada se suba al barco con nosotros? Como decíamos, bueno, tiene que tener con esto de poder compartir la visión, poder compartir
el propósito, o sea, que todos entendamos qué estamos haciendo, para qué, esto que decíamos, bueno, ¿por qué necesitamos cambiar? ¿Por qué necesitamos, si veníamos dándole un foco, ahora poder darles otro foco? O sea, ¿por qué y para qué lo hacemos? Mañana Steffi va a estar hablando, la primera charla de sus 10 de la mañana va a estar profundizando y va a haber toda una charla específica de todo lo que es propósito. No me voy a meter demasiado en esto porque Steph mañana va a hablar específicamente de todo lo que es propósito, pero sí contarles que la importancia de esto, ¿no? O sea, los valores guían los comportamientos en la organización, ¿no? Nos sirven de guía, nos marcan la cancha, nos ponen límites. Entonces tenemos que saber o a mejor estén y más compartidos sean esos valores y la misión y el propósito de la organización, vamos a poder estar tirando todos para el mismo lado. Y en esto cuando pensamos, o sea, la misión de la organización hacia el exterior como razón de ser, y la misión interna de la organización se traduce en la propuesta de valor al empleado. ¿Y cómo entendemos esta propuesta de valor al empleado? Como la suma de todo lo que la gente experimenta y recibe cuando es parte de una compañía. Y me gusta pensar en esto, ¿no? En esto de experimenta y recibe, porque acá entra en juego también el tema de esto de la percepción, ¿no? O sea, yo desde HR puedo creer que tengo una propuesta de valor genial, pero si la gente no lo está experimentando, no lo está recibiendo, no lo percibe de esa manera, algo estamos haciendo mal y necesitamos revisar. Entonces, por ahí una pregunta para hacernos acá es, ¿cuán bien estamos satisfaciendo las necesidades de las personas, sus expectativas y sus sueños desde la organización? Y en esto también está bueno pensar toda la experiencia de las personas que tienen contacto, digo, y esto empieza no solamente desde el primer contacto que tiene la persona con nuestra organización hasta el día que se jubila, digamos, ¿no? O sea, pensarlo mucho más allá de la vida activa de la persona solamente como colaboradora actual. Hay un antes, hay un durante y hay hasta un después. Entonces, tener en cuenta esto. Y algo pasando y avanzando con la cuarta etapa, algo clave en poder tener en claro esto, tiene que ver con la comunicación, ¿no? Hablábamos de esto, de cómo la gente percibe y recibe toda esa propuesta de valor. Entonces, entendiendo eso, la comunicación, digamos, juega un papel súper fundamental. A mí me encanta esta frase de Echeverría, de Rafael Echeverría, que dice, las organizaciones son redes de conversaciones, ¿no? Entonces, cuando pensamos a las organizaciones como redes de conversaciones es, bueno, ¿qué conversaciones se están dando hoy en tu organización? ¿Cuáles no se están dando? ¿Cuáles se tienen que empezar a dar? Pero sobre todo, cómo estas conversaciones se traducen en comportamientos. ¿Por qué? Porque necesitamos que lo que queremos y lo que comunicamos hacia el exterior de nuestra marca empleadora sea consistente, sea coherente, sea congruente con lo que pasa en la organización. Lo peor que podemos hacer es dar un mensaje que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la organización, porque eso solamente nos va a generar mayor cinismo a nivel organizacional. Y hoy también en esto de la comunicación me gusta pensar y toda la comunicación digital tomó un protagonismo, digo, ya venía cada vez con un protagonismo más grande y obviamente el COVID aceleró muchísimo más toda esta digitalización. Y hoy pensamos la experiencia de marca empleadora casi de una manera 100% digital.
piensen que antes por ahí, no sé, una persona llegaba a una entrevista laboral y ya por el hecho de estar ahí en las oficinas esperando que le reciban, escuchaba la conversación de la recepcionista, estaba en el ascensor escuchando conversaciones de otros pisos, o sea, había ya una sensación, una percepción que le generaba la organización por el simple hecho de estar ahí, y hoy todo eso, todo el 2020 y todavía eso ahora desapareció. Entonces, la experiencia de cómo comunicamos de manera digital adquiere cada vez mayor importancia. Entonces, a mayor transparencia en la comunicación, primero que más fácil les va a ser detectar a las personas si están alineadas o no, si se quieren subir al barco, digo, a las personas que ya tengo en mi organización, pero también a las que todavía no y por ahí estoy buscando que se sumen. Entonces, a mayor transparencia, más fácil detectar para las personas si están alineadas, si se quieren subir, si nos quieren acompañar en ese barco. Y de ahí también la importancia de esto que venimos escuchando cada vez más, ¿no? De darle voz a nuestros colaboradores, de, bueno, si hablamos de la propuesta de valor, es lo que la gente percibe y experimenta. Les estamos preguntando quién es mejores que ellos para decir y para comunicar y para pensar y co-crear y redefinir hacia dónde queremos ir y dónde tenemos las oportunidades de mejora. Pasando a la quinta etapa, y esto creo que es uno de los desafíos es uno de los desafíos a veces más grandes, ¿no? A la hora de pensar la estrategia de marca empleadora, porque en general cuando pensamos en justamente una estrategia de marca empleadora, uno dice es una estrategia que uno tiene que pensar en el mediano, en el largo plazo, y uno no va a cambiar, no va a generar un cambio de raíz de la organización de la noche a la mañana. Ahora, también es cierto que antes empecemos a mostrar ciertos resultados, mayor compromiso, mayor credibilidad, mayor confianza vamos a generar en el cambio que venimos generando en nuestra estrategia, y más fácil va a ser que más personas se quieran subir a nuestro barco porque empiezan a ver que hay cambios, que hay resultados. Por eso la importancia de poder ir, por un lado, midiendo y monitoreando qué es lo que va pasando, y entendiendo que hay cambios, hay a veces pequeños ajustes que no requieren un montón de presupuesto, que no requieren un montón de tiempo y que se pueden empezar a aplicar, a ejercer, a pasar, digamos, desde la estrategia a la acción también en el corto plazo, ¿no? Entonces, acá es por ahí creo que uno de nuestros mayores desafíos tiene que ver con poder balancear esto, ¿no? Las acciones en el mediano, largo plazo, pero también empezar a generar ciertos cambios, ciertas acciones, a veces que parezcan pequeñas, pero a veces en los detalles también uno puede hacer la diferencia, ¿no? Entonces, y acá relacionado con esto que decíamos antes de a mayor transparencia en la comunicación, más fácil es detectar. El otro gran desafío también es esto, ¿no? No sobreprometer y tampoco subdimensionar, digo, si hacemos promesas que después no podemos cumplir o que no están alineadas o que no son consistentes con lo que está pasando, vamos a generar más decepción y frustración. Ahora, si no generamos ningún cambio y decimos, no, mira, acá recién vas a empezar a ver algún cambio, alguna mejora de acá a 3, 4 años, y la verdad es que en el mundo en que vivimos hoy parece algo de otra vida, ¿no? Entonces necesitamos poder pensar, y una vez que definimos nuestra estrategia, empezar a combinar estas acciones del corto con el mediano y con el largo plazo para generar acciones. Y muchas veces para generar acciones en el corto plazo no se necesita un presupuesto enorme, no se necesita... se necesita voluntad, se necesita intención, se necesita valentía para animarse y para empezar a accionar, ¿no? Entonces, por ahí una pregunta que me gusta
pensar en esto y para que vayamos pensando juntos es, bueno, ¿qué pueden comenzar a hacer esta semana que no estén haciendo para mejorar, para generar algo que parezca un cambio chiquito? A veces está en revisar una job description, a veces está en preguntarle a los colaboradores, setearme 5 minutos para hablar con las personas de, che, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te estás sintiendo? Esto que pasó, que me dijiste que iba a pasar, pasó. Requiere a veces mucho más valentía y voluntad que presupuesto. Bien, y como decíamos, es muy importante para poder pensar nuestra estrategia de marca empleadora, para poder lograr los cambios, necesitamos poder medir el impacto que tienen nuestras acciones. Y sé que hay veces que hay acciones que son muy difíciles de medir, pero por suerte toda la digitalización y toda esta transformación digital y además pensemos la experiencia de marca empleadora con una mirada digital, más fácil va a poder, vamos a poder detectar ciertos indicadores que nos estén ayudando a entender y a calibrar cómo venimos en el camino, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que poder definir es, bueno, ¿qué vamos a querer medir? Y en esto, cada organización, digamos, dependiendo en qué momento está, va a poder y va a tener sentido medir ciertos indicadores y otros no va a tener tanto sentido. Entonces, ¿cómo sé cuáles son los indicadores que tienen sentido para mi organización? Bueno, ¿se acuerdan en el primer punto cuando decíamos entender la situación interna, dónde está el dolor de la organización, cómo se conecta eso con el negocio? Bueno, ese es el primer dato que necesitamos para entender qué tiene sentido empezar a medir. Una cosa es si yo no venía midiendo nada y quiero empezar a medir, otra cosa es si ya venía midiendo determinados indicadores y ahora quiero sumar otros indicadores, ¿no? Y acá es, y pensando un poco en las distintas etapas de la marca empleadora, una cosa es si mi foco como organización, por ejemplo, está en generar conciencia de marca, como decíamos, por ahí empresas muy nuevas que no tienen mucha reputación porque están recién empezando a jugar en el mercado, o empresas que por ahí no venían mostrándose muy activamente, entonces no es que tienen una mala reputación, sino que capaz no tienen reputación, o unas que no tienen la mejor reputación, por ahí van a tener un foco mucho más enfocado en medir esto, ¿no? Bueno, cuánta gente los está conociendo, por qué canales te están conociendo, tenés testimonios de tus colaboradores que compartiendo la experiencia. Si pensamos en la etapa y más relacionada con todo lo que tiene que ver con la atracción de talento, porque objetivamente queremos entender, bueno, cuánta gente, de toda la gente que está conociendo, de toda la gente que llega a mi organización, cuántas realmente pude entrevistar, por qué canales vinieron, cuántas de esas postulaciones efectivamente llegaron a una entrevista, cuántas de esas entrevistas que hicimos desde el área terminaron en ofertas. Y acá siempre es ¿cómo se llama? El interés para mí es en medir en esto de, bueno, calidad o cantidad, ¿no? Porque muchas veces hay ciertos, qué sé yo, a veces uno cae en decir, ay, bueno, voy a ciertos portales que sé que son tradicionales que me van a traer un montón de tráfico. Sí, capaz te traen un montón de tráfico y recibiste un montón de currículums, pero cuando te pusiste a mirar en detalle y la verdad es que rescataste 2 o 3, pero en el medio te leíste 400, 500 CVs. Entonces eso genera un esfuerzo y un tiempo enorme para muy poco resultado. Y por ahí hay ciertos canales de nicho que te van a llevar volumen mucho más adecuado, perfiles mucho más alineados con lo que estás buscando. Entonces, también entender cuándo queremos medir cantidad y cuánto queremos medir calidad, porque hay momentos en donde nos va a importar más la calidad y hay momentos en los que vamos a estar buscando cantidad.
Otra de las etapas, yo acá les voy mencionando algunas, hay un montón más, pero bueno, ponerlas a todas vamos a estar hablando 400 años y todos los speakers, que algunos ya los tengo ahí en el backstage esperando para entrar, me, se van a acordar de toda mi familia, ¿no? Entonces, digo, como para elegir algunos indicadores y mencionarlas. Otro puede tener que ver con esta etapa de onboarding, de bueno, cuánto tiempo tarda en adaptarse la persona, en ponerse operativa la persona en tu organización, cuánta gente de la que entró se te está yendo antes de los 6 meses, por ejemplo, de todas las, de todas las ofertas que habías hecho, cuántas efectivamente, digamos, te aceptaron. Y después pensando en la parte o en una de las últimas etapas que tiene que ver por ahí con todo lo que es el engagement y con la parte de salida de las personas de la organización. Bueno, algunos indicadores que pueden tener sentido es el porcentaje de rotación, pero también el porcentaje de rotación de los top performers o por ahí porcentaje de rotación de personas que tal vez no eran top performers, pero tienen un puesto clave por la especialización, por una expertise técnica en la organización, cuánta de esa gente que se fue después es rehire, digamos, la vuelven a contratar o pasado un determinado tiempo la persona elige volver a la organización, ¿no? Todos estos indicadores nos pueden ayudar a medir el impacto de nuestra marca empleadora en la organización. No se vuelvan locos si no están midiendo nada hoy con querer empezar a medir todo junto. A veces menos es más, por ahí elijan uno, el que esté más relacionado con el primer dolor, el más importante que necesiten atender, y seteen y preparen y pónganse un punto de inicio como para ir empezando a trabajar sin marearse. Bien, como último punto, tenemos anclar el cambio. ¿Qué significa anclar el cambio? Y bueno, o sea, por un lado decíamos, ¿no? Empezar a mostrar objetivos en el corto plazo nos va a permitir esto de generar estas primeras victorias, nos va a generar mayor confianza, mayor credibilidad en la organización, nos va a permitir que más gente se suba a nuestro barco. Ahora, una vez que empezamos a lograr esas primeras victorias, una vez que empezamos a ver esos primeros resultados, justamente es el momento para empezar a reforzar todo esto, ir aprendiendo también. No le vamos a acertar probablemente en todas las acciones, por ahí desde la estrategia está muy bien, pero cuando lo quisimos bajar a la práctica y empezar a accionar, hay acciones que vamos a ver que van a tener más resultados que otras, entonces antes podamos aprender de estos aciertos y podamos aprender también de los errores, mejor vamos a poder ir ajustando y pudiendo solidificar y seguir construyendo a partir de los primeros logros obtenidos. En esto, ¿qué quiero decir? Y que la construcción de marca empleadora es constante, o sea, no es que un día nos sentamos, co-creamos todos, definimos, tenemos una estrategia hermosa y ya está, de acá a 10 años, al fin de la organización va a seguir siendo la misma. No, las organizaciones cambian constantemente, nosotros cambiamos constantemente, el mundo cambia constantemente, entonces necesitamos revisar y repensar nuestra marca empleadora constantemente. Entonces, empezar a aprender y poder ajustar y ir calibrando dónde necesitamos mejorar, qué reforzar, nos va a permitir estar cada vez mejor posicionados y haber podido gestionar mejor el cambio en nuestra organización. Bien. Preguntas, comentarios. Acá nos preguntan si se van a poder ver las charlas después. Sí, todas nuestras charlas están quedando grabadas en nuestro canal de YouTube, así que una vez los que no se puedan quedar a todas las jornadas, por ahí algunos van a estar entrando y saliendo, mañana también tenemos otro día, todas nuestras charlas van a estar grabadas en nuestro canal de YouTube, así que los invito a registrarse, si se tienen que ir en algún momento y quieren volver, las van a
poder ver todas las charlas ahí. Bien, no sé, ¿tenemos más preguntas? ¿Alguna otra pregunta, comentario para participar? Bueno, mientras van pensando las preguntas, algo que siempre me gusta decir cuando hablamos de cambio, porque uno piensa, uy, tengo que cambiar y entonces nada, de lo que veníamos haciendo sirve y en esto que pasó hay que revisar todo. Bueno, a mí me gusta justamente esta idea de Humberto Maturana, de pensar el cambio no desde lo que queremos cambiar necesariamente, sino a partir de lo que queremos conservar. Una vez que tenemos bien en claro qué queremos conservar como organización, nos es mucho más fácil pensar en todo lo que podemos cambiar. Y muchas veces tiene que ver con la identidad de la organización, muchas veces tiene que ver con la idiosincrasia de la comunicación de la organización, ¿no? De cómo queremos que nos recuerden después de la pandemia, cómo queremos que nos recuerden en momentos críticos, cómo pensar a nuestra organización desde qué queremos conservar nos da mucha tranquilidad para poder llevar adelante después los cambios que queremos hacer. Daniel dice, ¿qué recomendaría para promover la marca empleadora en una empresa tipo B? Bien, qué buena pregunta. Mira, yo creo que las empresas tipo B ya cuentan con una ventaja competitiva en sí mismas por el hecho de ser empresas tipo B. Entonces, creo que con una buena comunicación y ya con un propósito, o sea, ya tienen un propósito, digamos, mucho más noble y está bueno poder aprovechar la comunicación y poder digitalizar y poder aprovechar los medios digitales hoy para poder comunicar y promover las empresas tipo B, que sin duda son una ventaja competitiva y cada vez más profesionales y sobre todo las nuevas generaciones también, y las que no somos ya tan nuevas también nos gusta y tiene un valor pensar y participar en empresas tipo B que tienen un compromiso, que tienen con la sociedad, con el medio ambiente, con el tipo de impacto que generan. Acá dicen, me gusta esta propuesta de cómo queremos que nos recuerden. ¿Sirve también para la vida? Sí, totalmente, sirve para la vida porque hoy también nos puede tocar que estamos en una determinada organización y que por nuestro rol podemos o tenemos que hacer cumplir, digamos, determinadas funciones, pero el día de mañana también podemos estar en otra organización, en otro rol, y nosotros, digo, como personas también, cómo queremos que nos recuerden es sumamente importante y movilizador para poder bajar la estrategia y cuando la contamos también que cada vez más personas, como decíamos, se quieran subir a nuestro barco.